Otro de los lugares que hoy queremos traerte en este programa es una ciudad increíble. En alguna ocasión ya hemos hablado de ella. Es mágica, tiene alma, pero sobre todo tiene sorpresa allá donde vayas. Sus calles, sus callejones, sus plazas que de repente se abren entre una y otra calle de ese entramado de callejuelas que te sorprende. Sus tradiciones y, por supuesto, ese gran monumento emblemático. Vamos a descubrir en los Patrimonios de la Humanidad Córdoba y te lo contamos en este vídeo. Fundada por los romanos en el siglo II a.C., cerca de la preexistente Cordúba Tartésica, capital de la Bética, Córdoba adquirió gran importancia durante la época de Augusto. Se convirtió en la capital del Emirato dependiente de Damasco en el siglo VIII. En el año 929, Abderramán III la estableció como sede del Califato Independiente. El período de mayor gloria de Córdoba comenzó en el siglo VIII después de la conquista musulmana, cuando se construyeron unas 300 mezquitas e innumerables palacios y edificios públicos para rivalizar con el esplendor de Constantinopla, Damasco y Bagdad. En el siglo XIII, bajo Fernando III, la Gran Mezquita de Córdoba se convierte en catedral y se levantan nuevas estructuras defensivas, en particular el Alcázar de los Reyes Cristianos y la Torre Fortaleza de la Calahorra. El centro histórico de Córdoba comprende ahora las calles que rodean a la Gran Mezquita y las parcelas que desembocan en ellas, así como todas las manzanas de viviendas en torno a la Mezquita Catedral. Esta zona se extiende hasta la otra margen del río Guadalquivir, incluyendo el puente romano y la Calahorra por el sur, hasta la calle San Fernando por el este, hasta el límite de su centro comercial por el norte e incorporando el Alcázar de los Reyes Cristianos y el barrio de San Basilio en el oeste. Impresionante las imágenes que hemos visto. Podríamos tirarnos horas y horas hablando de Córdoba y fundamentalmente mostrándote imágenes. Pero nos vamos a centrar en ese patrimonio de la humanidad, en esa firma, la de Carlos Olmo, con la que comenzamos esta tarde, un nuevo lugar, Córdoba. Es que solamente decir Córdoba ya es todo lo que representa, ¿eh? Sí, obviamente es una de las ciudades más representativas de lo que es Andalucía y yo diría de lo que es España y el patrimonio de la humanidad concretamente. Patrimonio de la humanidad que engloba ¿qué? Engloba, pues por supuesto, lo primero que se nombró, que fue la Mezquita Catedral, uno de los monumentos más importantes de la cultura islámica, que además fue faro y referencia de la arquitectura durante muchos siglos, porque fue una de las primeras utilizaciones del doble arco, eso que identifica cualquier foto que veamos de la Mezquita Catedral de Córdoba con esos dobles arcos, ya automáticamente la reconocemos, ¿no? Es uno de esos monumentos que con una sola foto de su interior todo el mundo sabe de dónde estamos hablando, pero es que a nivel arquitectónico fue muy importante porque sirvió para crear tendencia en el sentido de que ese doble arco le asignaba a los edificios muchísima más resistencia, muchísima más capacidad de hacerlos crecer y bueno, la monumentalidad de la Catedral Mezquita es increíble. Pero es que luego, obviamente, la UNESCO tuvo que reconocer todo ese entorno urbanístico alrededor de la catedral, todas esas callejuelas, y algo que, desgraciadamente, la mayor parte del tiempo los turistas que recorren Córdoba no ven,
que son los patios, ¿no? Por eso una de las recomendaciones que yo siempre hago a la gente es que si tienen la oportunidad de visitar Córdoba durante la noche de los patios, porque son viviendas privadas que se abren, ¿no? Entonces es el concepto del patio árabe, donde el agua, el sonido, las plantas, las flores, para refrescar el ambiente, porque hay que recordar que Córdoba es una de las ciudades más calurosas de España cuando llega la canícula, ¿no?, que se dice, el verano, y puede alcanzar perfectamente los 45 grados. Me imagino que hace unos cuantos siglos el único lugar donde podías estar a las 4 de la tarde en Córdoba eran esos patios interiores rodeados de agua y de plantas, ¿no? Pero es que luego también, obviamente, el pasado de Córdoba incluye que fue fundada por los romanos, que también estuvieron los visigodos, que también, por supuesto, fue musulmana durante mucho tiempo, primero como dependiente del califato de Damasco y luego ya desde el siglo IX ya era un califato independiente, el califato de Córdoba, y era una de las ciudades musulmanas más importantes de lo que en ese momento era uno de los imperios más grandes del mundo, ¿no? Junto con Constantinopla, la actual Estambul, Damasco y Bagdad, por la cuarta, y no en ese orden, sino que competía de tú a tú, era Córdoba, ¿no? Entonces también se incluye el puente romano que cruza el Guadalquivir, y una de las razones que muy poca gente sabe, porque actualmente no se puede navegar hasta Córdoba, es que era una ciudad floreciente por el comercio, porque se navegaba y se comerciaba por el Guadalquivir, no solo hasta Sevilla, como hasta ahora, sino hasta Córdoba. Pero luego, bueno, pues a lo largo de los siglos, diferentes cambios en el río, pues ahora ya no se puede navegar, ¿no? Pero fue una ciudad muy floreciente porque se comerciaba desde allí y era pues el paso obligado entre la meseta y el sur, ¿no? Con lo cual esa opulencia y esa riqueza como ciudad pues se veía pues en los edificios, desde el más modesto de una familia hasta, bueno, pues eso, edificios civiles. Durante la época más gloriosa de la ciudad, entre el siglo IX y el siglo XII, más de 300 edificios bueno, conformaron uno de los cascos históricos más importantes de España. Estaba viendo algunas imágenes y iba como una persona iba paseando por callejones, porque el entramado antiguo de lo que es el núcleo urbano central, el casco viejo, está lleno de pequeñas callejuelas que da gusto meterte por ellas y vivir casi una experiencia, y de repente vas andando en sombras y llegas a una plaza que se abre y te muestra todo el esplendor de esta ciudad. Sí, ahí la línea recta está prohibida. Sí. Está claro que a los musulmanes les gustaba mucho más las curvas en todos los aspectos arquitectónicos, y es una auténtica maravilla perderse, porque la realidad es que te pierdes. Sí. Olvídate del Google Maps, porque al final vas a salir a un sitio y te vas a volver a encontrar. Pero hay que perderse por el casco histórico. Es verdad. A mí me gusta muchísimo, además, también en momentos determinados del año, cuando voy para allá, oler, ¿no? Oler profundamente, porque es que ese olor de las flores, ese olor también a aceite, ese olor a especias, ese olor un poco a la magia, la propia magia que tiene la ciudad, te va abrazando y envolviendo. Sí, bueno, la gastronomía en general en Andalucía siempre es uno de los puntos de referencia, y productos como el aceite, por ejemplo, están siempre permanentemente. Y el salmorejo. Un salmorejo, por supuesto, una manera de combatir el calor, y bueno, eso, que es una ciudad que conserva en esos más de 2000 años de historia, que se dice rápido, que son 2 milenios, ¿no? Que conserva buena parte, incluso hasta también hay una pequeña judería, o sea que ahí las tres culturas se manifiestan de una manera clara, que por supuesto no, la historia es la historia, guerreamos, peleamos, batallamos, pero bueno, ahí tienes la mezquita catedral de Córdoba, ¿no? Sigue siendo un edificio de los más únicos y singulares del mundo. Un edificio que fue faro para los arquitectos para muchos siglos después, y que, bueno, a día de hoy sigue siendo, por supuesto, el lugar más emblemático de la ciudad. Felipe, para ti en Córdoba, ¿cuál es tu lugar emblemático? ¿Qué rincón tienes? Pues uno que está a 8 kilómetros de la ciudad. Ah, bueno, ya. Que hemos hablado de él ya varias veces. Medina Zara, y que es, bueno, es una ciudad en sí, construida bajo el califato, destruida
teóricamente por bereberes y por un terremoto, que están excavando y reconstruyendo, y es una verdadera joya para visitar. Que hay que visitar. Y en Córdoba ciudad, la judería. La judería. La judería, donde te das cuenta lo que fue la dinastía de los Omeya, donde se dio cita los principales filósofos hispano-musulmanes. El caso de Maimónides, por ejemplo, que tiene ahí su plaza y tiene su escultura, donde está la casa de Maimónides y al lado está la sinagoga, es decir, donde es las tres culturas que siempre hablamos de Alfonso X el Sabio, en Toledo y tal, y en Córdoba se daba lo mismo. Y saber que estás en un sitio, de un momento determinado, dijo, cuidado, rompo con Damasco, creo mi propia cultura, creo mi propia civilización musulmán árabe, porque sí puede decir árabe, no más que musulmán árabe, y formo la dinastía Omeya y la coloco allí. Y es un lugar, que yo voy todos los años, una o dos veces. Y con el Cines de Lourdes, perdona, en mayo. Yo aconsejo ir en mayo, que es cuando huele todas las calles, que es una verdadera gozada. Carlos, para terminar, tu momento y tu lugar. Bueno, el lugar, sin ninguna duda, la mezquita catedral, y el momento, cuando hay misa. Yo no soy religioso, o sea que no tengo ningún conflicto en ese sentido, pero me parece fascinante estar escuchando pues, una misa católica, cristiana, y mirar a tu alrededor y ver esa maravillosa cultura que durante 8 siglos fue preponderante y predominante en gran parte de España, sobre todo en el sur. Y aunque Córdoba, digamos, fue reconquistada en el siglo XIII, bastante antes que Granada, que fue el último bastión de los árabes en España, pero estar allí viendo, escuchando la misa y viendo a tu alrededor, no sé, a mí me parece un momento de especial paz y significancia y espiritualidad, en el sentido de que al final hay sitio para todas las religiones, para todas las culturas, es una cuestión de respeto. Ese es el mensaje con el que me quedo. Patrimonios de la humanidad, con la firma, como siempre, de nuestro gran experto en esta materia, uno de los grandes de nuestro país, Carlos Olmo, el director de Vagamundos. Felipe, Carlos, muchísimas gracias. Vosotros.